clases anteriores habíamos hablado de programación lineal. Ahora vamos a entrar en la parte de cálculo multivariable, si quieren ustedes verlo así, o cálculo vectorial, podría ser otro nombre utilizado. Yo creo que cálculo multivariable sería algo más adecuado para nosotros. Lo que vamos a hacer es revisitar ciertos conceptos de cálculo de una variable que ustedes ya vieron. Ustedes en cálculo de una variable vieron ciertas cosas como dominios, determinación de dominios, ¿qué más? Límites. Vieron qué son las funciones, vieron derivadas, integrales. Entonces lo mismo vamos a hacer ahora, solo que con muchas variables. Eso vendría a ser el cálculo multivariable. Entonces, en una primera instancia, vamos a recordar qué son las funciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es esto de las funciones? ¿Qué son las funciones? Alguien podría imaginar a las funciones como si fueran unas máquinas, ¿ya? Es lo que a mí, desde el punto de vista mecánico, como mecánico que somos, me las imagino a las funciones y se me hace más fácil. Como si fuera alguna máquina, esta es una función. Entonces, las funciones, las que ustedes conocen, que se conocen como funciones escalares, toman un elemento de entrada, así como las máquinas tienen los insumos de entrada, y producen algo de salida, así como las máquinas. Solo que las funciones escalares, ¿no es cierto? Las que ustedes conocen, toman un número o un escalar también. Entonces toman un escalar y nos devuelve otro escalar. Eso es lo que hace nuestra máquina, nuestra función escalar, ¿cierto? Por ejemplo, yo a veces le paso un 2 y la máquina me devuelve un 3. O le paso otro número, le pongo el 2 y la máquina me devuelve raíz de 28. Yo no sé. Transforma un número, no sé por qué escogí el mismo 2, pero podría ser cualquier otro, un 3, y me devuelve pi. Transforma un número en otro número. ¿Ya? Esas son las funciones. Y como son escalares, lo que ingresa y escalar lo que se sale sería una función escalar. Pero en forma general podríamos llamarle simplemente funciones. De tal forma que a un cierto conjunto de salidas se le está asignando un elemento del conjunto de llegada, ¿no es cierto? Eso ustedes podrían verlo también así a la función. Si ustedes tienen un conjunto de salida que le podríamos llamar el dominio, y tengo ciertos elementos en mi dominio, la función lo que hace es asignarle a un elemento de este dominio algún elemento en otro conjunto que le podríamos llamar contradominio. ¿No es cierto? Entonces a este otro le puede asignar otro valor. A este otro tal vez le asigna el mismo valor, yo no sé. Y así sucesivamente. Yo para todo elemento de mi dominio le tengo asignado un valor en el contradominio. Y puede pasar algo como esto, que a dos valores se les haya asignado el mismo punto. Eso sí está bien. Lo que sí no puede pasar es que un mismo valor del dominio tenga dos valores en el contradominio, ¿cierto? Por ejemplo, al valor de 2 se le asigna el valor de 8 y el valor de pi. No, esto no puede pasar, esto no es una función. Esto no es una función. ¿No es cierto? Esto está prohibido. Es decir, que salgan dos flechas del mismo número. Que lleguen dos flechas del mismo número, sí, eso sí puede pasar. No hay problema. Que salgan dos flechas del mismo número, eso no es una función, ¿no es cierto? Y si quieren verlo en forma gráfica, porque a las funciones también yo les puedo
graficar si ustedes quieren. Por ejemplo, esta función de aquí. En esta función, si aquí tengo yo, no sé, el eje X, que es lo que normalmente ustedes estaban acostumbrados, y aquí la función de X, fíjense, esta función posiblemente es de X al cuadrado. A un cierto elemento se le asigna o llega un solo elemento. ¿Ya? Otro elemento de por aquí se le asigna otro elemento. Otro número de por acá, si es que este era el 2, digamos, y este era el -2, posiblemente se le asigna el mismo elemento. Eso no está prohibido, está bien eso. En cambio, les voy a dibujar algo que no es una función. Esto no es una función, ¿no es cierto? Esto no es una función. Estamos solo haciendo un recorderis de nuestra clase de cálculo. Porque a un elemento como el 2 le estoy asignando no un elemento, sino dos elementos. Y eso, acuérdense, acá arriba dije yo, a un elemento que le asignes dos cosas, prohibido, eso no es función. Sí, es otra cosa, ¿no? Podría ser una relación o cualquier otra definición, pero función no le podemos dar el nombre de una función, ¿no? Así que esto está incorrecto. Eso ya habíamos visto nosotros en cálculo. Habíamos discutido muchas funciones, nos pasamos haciendo varias cosas con las funciones, por ejemplo, graficándoles a las funciones. Yo les puedo dar algunos ejemplos de funciones. Una función, voy a hacerle con otro color. Una función que sería, si quieren ustedes verle como un f de x, por ejemplo, x más 2 es una función. Otra función, si quieren pueden poner f de x, lo que sea. Por ejemplo, 2 a la x es una función. Otra función que a ustedes les gusta, e a la x, es otra función. O el seno de x es otra función. O el coseno de x es otra función. O la función de paso unitario de x es otra función. O la función delta de Dirac de x es otra función. O la función ERF o error es otra función de x. Algunas de estas ustedes están familiarizados en sus clases de cálculo, ¿no? Y se usan en ingeniería. Y a veces en ingeniería no se les escribe como x con la variable independiente que es x, ¿no es cierto? Y f de x, o a veces también le llamamos y, como la variable dependiente a y. En ingeniería a veces se la escribe en lugar de la variable independiente x, a veces se le denomina t, que es el tiempo. Entonces acostúmbrense a eso, de que en ingeniería posiblemente ustedes la verían como t más 2, ¿ya? O 2 a la t, o e a la t, o en el seno de t, donde t viene a representar algo físico, ¿no es cierto? En este caso es el tiempo, pues, o el coseno de t, ¿no? Entonces, por ejemplo, cómo vibra un resorte y una masa, tal vez esta posición empieza a variar en función del tiempo. Entonces, y tal vez la forma sea una sinusoidal. Entonces es lógico que ahí usemos en el eje de X a T, en lugar de en el eje horizontal, más bien sería la terminología adecuada al tiempo. Entonces empieza a oscilar siguiendo una sinusoidal. O la función de paso unitario t, o la función delta de Dirac de t, o la función error de t. Cualquiera de estas funciones, acostúmbrese en esta clase ya un poco más ingenieril a no asustarse si la ven de esta forma o a veces la escribo de esta forma. Simplemente estamos cambiando la variable independiente por otro símbolo. Es como si aprendieron a sumar 2 manzanas más 2 manzanas, 4 manzanas. Y yo ahora les digo cuánto es 2 naranjas más 2 naranjas. Y ustedes me digan, no, pues a mí me enseñaron con manzanas.
Yo no sé con naranja, no, pues es lo mismo, ¿cierto? Entonces aquí es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y de estas funciones ustedes podrían, por ejemplo, graficarles o estudiarles más a profundidad a algunas de estas funciones. Por ejemplo, si quiero graficar la función x más 2, ustedes ya lo hacían en su clase de cálculo, ¿no es cierto? Entonces, si estamos hablando de la función f de x igual a x más 2, sería, si aquí grafico en el eje x y acá f de x, por ejemplo, cuando x vale 0, esto vale 2, entonces es una línea, ¿no es cierto? Es una línea que pasa, en este caso, por 2, tiene pendiente 1. Por ejemplo, cuando esta función vale 0, este x vale menos 2, entonces viene por ahí, algo así. Ahí está. Estamos graficándola a esta función, es una función, una línea recta. Chévere. Entonces lo mismo si les digo f de t es igual a t más 2, ¿no es cierto? Ya se dan cuenta que en el eje de las x lo que pasa ahora es que es t, en el eje horizontal o el eje de las abscisas tengo a la variable t y la gráfica viene a ser la misma. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y otras funciones que ustedes las conocen y no necesito muchas veces hablar mucho de estas funciones. Por ejemplo, la función 2 a la x, ¿no es cierto? Si les digo grafiquen esa función 2 a la x, es una función que crece de alguna manera con esa potencia de x, tal que cuando x vale 0, si aquí tengo x, esto pasa por el punto 1, ¿no es cierto? Porque cualquier cosa a la 0 es 1, ¿no? Entonces, yo sé que en este caso la pendiente en cualquier punto, si ustedes se acuerdan de estas funciones, la pendiente en cualquier punto, sea el punto 2, el punto 3, la pendiente en este punto es proporcional al mismo punto, ¿no? Esa es la propiedad de estas funciones de potencia. La pendiente es proporcional a al mismo punto. ¿Ok? Esa es una de las propiedades. Y si ustedes se acuerdan no, digamos que no estoy buscando solo aquella función cuya pendiente es proporcional al mismo punto, sino cuya pendiente es igual al mismo punto. ¿Cómo se llama esa función? Empezaron a buscarle, ¿no es cierto? Entonces alguien dijo, tal vez sea 3 a la x. ¿Será que 3 a la x es una función que también va a pasar por el mismo punto? Tal vez tiene otra inclinación donde la pendiente no solo sea proporcional al mismo punto, sino exactamente igual al mismo punto. Y sí la encontraron, ¿no? Ese es el número 2.7182. Entonces, 2.7182 en color blanco. 2.7182 y más datos elevado a la x. Esta es la función esta que cuya pendiente es justo igual a al mismo valor. O sea, si aquí en el valor de 2 la pendiente es 2 y en el valor de 3, adivinen cuál es la pendiente, es 3. ¿Cierto? Entonces, porque es un número muy importante, a este número le pusieron un símbolo que ustedes saben que es el e a la x. Entonces, la pendiente, o si ustedes quieren pensar como la derivada, porque la derivada también es la pendiente, ¿no es cierto? De esta función es la misma función. Por eso la derivada de e a la x es la misma e a la x, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es otra de las funciones que nosotros estaremos trabajando mucho aquí, la función e a la x. Y la función, y así puedo seguir yo conversando de otras funciones que a ustedes les encanta conocer, por ejemplo, la función seno.
Seno de x, si les digo grafiquen la función seno de x, ustedes saben que es una función que pasa por 0 y empieza a aumentarse y luego sigue una forma como esta. Entonces, aquí es la variable x o tiempo, como ustedes quieran verle. Ustedes saben que la amplitud de esto es 1. Ustedes saben que un ciclo lo completa en ¿cuánto? En este caso la función seno lo completa en 2pi. En 2pi radianes completa un ciclo. Y si les digo grafiquen la función seno de 3x, entonces esa función en cambio también va desde 1 hasta menos 1, igual que la de acá arriba que va hasta menos 1, ¿no es cierto? Igual parte de 0, pero completa un ciclo en cuanto tiempo en 2pi sobre 3, ¿no es cierto? Entonces este periodo va a ser igual a 2pi sobre 3. O sea, tiene un periodo menor, o también se dice una frecuencia mayor. Entonces en el tiempo 2pi esta completa 3 ciclos, esta función. Graficar algunas funciones es bastante sencillo, o modificar algunas funciones es bastante sencillo. Por ejemplo, imaginemos que la función e a la x es esta de aquí. Esta es la función e a la x. Pasa por el punto 0, 1, ¿cierto? 0 en x, 1 en y. Pero ¿qué pasa si yo quiero moverle a esta gráfica un cierto valor hacia la derecha? Digamos que quiero moverle hasta el 2. Entonces, quiero una gráfica que, en lugar de que pase por ese punto, pase por este mismo punto que estaba aquí. Ahora quiero que se mueva hasta el 2, pero que sea la misma, ¿no? Entonces, esta es la función. ¿Cuál es esta función? ¿Cómo se llama? E a la x. ¿Cómo hacíamos para mover una función hacia la derecha? Menos 1, dije. Menos 2. No, Porque le movimos 2, ¿no es cierto? ¿Hecho? Sí. Por ejemplo, si tú le reemplazas el 2 de aquí, 2 menos 2 da 0, e a la 0 da el 1 que estábamos queriendo. ¿Ya? Entonces, desde ahora, siempre que ustedes quieran mover una cierta cantidad, un valor c, si yo quiero mover a mi función e a la x una cierta cantidad, digamos que le quiero mover hasta un valor c, solo le evalúo en x a la le evalúo en x a la menos c. ¿Ok? Entonces eso a tener pendientes. Entonces algo parecido podría pasar con la función seno de x. Si yo tengo la función seno de x, esta es la función seno de x, y digamos que yo le quiero, o me dicen que grafique la función seno de x menos 3, ¿no es cierto? Entonces esta función seno de x menos 3 no va a pasar por el 0, 0, sino se va a mover 3 hacia la derecha, porque está evaluada en seno de x menos 3. Entonces es la misma función seno, solo que ha sufrido un cierto desfase, digámoslo así. Se ha movido hacia la derecha. ¿Okay? Y en cambio, si me pidieran que grafique seno de x más 3, entonces eso es que se movió hacia la izquierda. O sea, va a salir de por acá, de 3, de menos 3. Preguntas, así. Todo eso ya hacíamos en cálculo. Solo estoy haciendo un recorderis. Ahorita el título de esta clase podría ser recordando las funciones. Porque a veces nos olvidamos de las funciones. Entonces solo estamos recordando. Ni siquiera les estoy dando alguna cátedra nueva. Quedémonos con la misma función, e a la x o e a la t. A propósito, les voy a poner e a la t, para que se vayan acostumbrando a que no siempre x es la variable independiente, ¿cierto? Entonces esta es la función
e a la t. Ahora, ¿cómo sería la gráfica de la función? Ya no e a la t, sino menos e a la t. Es como reflejarle a mi gráfica con respecto al eje horizontal, ¿no es cierto? Con respecto al eje t. O sea, todo número que yo aquí tenía, digamos que yo reemplazo aquí el valor de 1 y me daba un cierto valor, ahora le hago negativo, entonces me va a dar acá abajo. Y el siguiente número, el que me iba a dar, ahora le hago negativo, entonces me va a dar acá abajo. ¿Sí? Entonces la gráfica de menos e a la t es solamente un reflejo de la gráfica e a la t, pero reflejo con respecto al eje horizontal. Entonces esta es la gráfica de e a la menos t. Ahora, en otro color, en cambio, hagamos, estamos recordando todas estas cosas. Así como le reflejé con respecto al eje horizontal, podré reflejarle con respecto al eje vertical. ¿Cuál será esta función reflejada con respecto al eje vertical? Esta de color rosado que acabo de dibujar. ¿Cuál será esa función? E a la menos t. Eso, ¿no es cierto? E a la menos t. Está reflejada con respecto al eje vertical. Todo eso solo quiero que recuerden. Y lo mismo aplica para la función seno, ¿no es cierto? La función seno yo podría multiplicarle por menos 1 y sería su reflejo con respecto al eje horizontal, o evaluarla en seno de menos x y sería su reflejo con respecto al eje de las y. Perfecto. ¿Preguntas? Disculpe, profesor, una pregunta. Claro. Yo tengo entendido de ese color que hizo usted del rojo, es cuando la base es entre 1 y menos 1. Tiende a bajar así. ¿Qué digo? De 0 a 1. Cuando el exponente es negativo, ¿no es cierto? Ahí pasa No, esto. cuando la base. O sea, el número base, en este caso si fuese, pero no es el caso, ¿no? Si fuese de 0 a 1. Aquí, por ejemplo, Ahí. si alguna duda tienen ustedes de cómo graficar esto, ¿cómo graficamos? Hacemos nuestra pequeña tablita, ¿no es cierto? Entonces, en nuestro caso, nosotros podríamos hacer una pequeña tabla y decimos, para cualquier duda que ustedes tengan, y decimos, demos un valor, por ejemplo, si nuestro variable independiente es t, ¿cuánto valdría nuestra f de t? ¿Ya? Entonces, si vale 0, ¿cuánto nos da aquí? 1, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de este punto. Y mientras vamos aumentando este valor, por ejemplo, digamos que el t ahora es 1000. ¿Qué te quedaría? Un número elevado a la menos 1000. Entonces cada vez tiende a irse en el infinito hasta 0, ¿no es cierto? Entonces tiende en el infinito hasta 0. No se estresen mucho en las gráficas, solamente estamos recordando cada una de estas gráficas que ustedes ya lo han hecho en cálculo. Casi que no vamos a hacer muchas gráficas. Lo que sí necesito es que ustedes recuerden lo que ustedes hacían en cálculo, pero si en algún momento tienen alguna duda de cómo graficar, simplemente creen la tabla. Creen la pequeña tabla y esta tabla ustedes pueden ir dando cada uno de los puntos y unir esos puntos y graficar. ¿Ok? Vamos a ver otros ejemplos para que se te vayan aclarando. Yo sé que tienen todavía muchas preguntas, pero ya lo vamos a ir aclarando cada una de ellas. Y una lista de funciones que ahorita estamos solo revisando algunas de las funciones. En la lista de funciones que yo les había puesto, también les había puesto la función de paso unitario. Entonces, la función de paso unitario es esta función que se simboliza
mu de t. Posiblemente ustedes no están muy familiarizados con, a propósito, en lugar de x le puse t, ¿no es cierto? Pero tal vez ustedes no están muy familiarizados con esta función. A veces están familiarizados con funciones como la función seno, como la función coseno, exponencial, pero a veces no muy familiarizados con esta función mu de t. ¿Y cómo se define esta función? ¿Cuál es esta función mu de t? Esta se llama la función de paso unitario. También a veces se le define como h de t en algunos libros. Cualquiera sea la definición que ustedes tengan. H porque también se le llama Heaviside en inglés, ¿no es cierto? Heaviside, función Heaviside. Entonces, ¿cómo se define esta función mu de t? Esta es una función que vale 0 cuando el tiempo es menor que 0 en este caso, y vale 1 cuando el tiempo es mayor o igual que 0. ¿No? Esa es la función Heaviside o la función de paso unitario, como ustedes quieran llamarle. Entonces, si alguien me dice grafique esta función Heaviside, ¿cómo sería la gráfica? Lo voy a hacer en color rojo. Una función que vale 0 todo el tiempo y en 1 vale ¿cuánto? Vale 1. Así se ve esta función Heaviside. ¿Ok? Entonces tienen que conocerle, así como le conocen a la función seno. Ustedes, si les digo dibujen la función seno, ustedes le dibujan. Si les digo dibujen la función Heaviside, a veces se quedan un poquito pensativos y dicen, ¿cuál es esa función Heaviside? Aquí está. Su dibujo y su definición. O si no, a veces también la pueden dibujar, representar, en lugar de escribir esto de una sola forma compacta, como yo lo hice aquí, lo pueden escribir así, en forma de tramos, ¿no es cierto? Es una función definida por tramos. También se puede escribir así, pero para la gente, para no estar escribiendo esto directo, solamente le dicen la función Heaviside. ¿No? Entonces, si yo quiero desplazarle a esta función un cierto valor c, digámoslo así, se representa a veces de esta forma, la función Heaviside de t menos c. Entonces, ¿cómo se definiría esta función Heaviside de t menos c? Vale 0 cuando el tiempo es menor que c y vale 1 cuando el tiempo es mayor o igual que c. Entonces, si yo grafico esto, ¿cómo se vería? Es una función que vale 0 todo el tiempo hasta c, ¿no es cierto? Y en c da un salto y desde c para el más infinito vale en este caso 1. ¿Qué es lo que nosotros ya sabíamos? Nosotros sabíamos que para mover una función hacia la derecha teníamos que evaluarla en menos cuánto quería usted moverle hacia la derecha. Entonces, en realidad no aportamos nada con esto. Esto ya sabíamos. Cualquier función que yo le quiera mover hacia la derecha, solo le evalúo en t menos esa cantidad que yo le quiero mover hacia la derecha. ¿Okay? O sea que si yo les digo, grafiquen la función mu de t menos... Por cierto, algo que me olvidé mencionar acá arriba, que a veces en los libros también usan esta notación, que no nos vamos a confundir, ¿no es cierto? Mu de t menos c, a veces también le dicen mu c de t. Entonces, las dos cosas son equivalentes. Cuando veamos esto o cuando veamos esto, en nuestra mente lo que decimos, se llama paso unitario la función, quiere decir que hay un escalón, es como, imagínense una escalera de altura 1, ¿en qué punto? En C. Aquí me está indicando eso, o aquí me está indicando eso. De cualquier forma de las dos, es lo mismo. Ahora sí hagamos lo que yo pensaba decirles.
Digamos que les digo que grafiquen la función mu t menos pi. T menos pi. ¿Ah? ¿Cuál sería la gráfica de esta función mu t menos pi? Fácil. Sabemos que hay un escalón unitario. Entonces, todo el tiempo vale 0. Y en pi, si es que es tiempo, al tiempo pi, segundos, si es que estamos en segundos, esta cosa vale 1. Esta es la función mu de t menos pi. O si en el libro nos dijo mu pi de t. Da lo mismo. El escalón se da al tiempo pi. Recuerden que el escalón es 1. ¿Cómo sería la gráfica? ¿Cómo sería la gráfica mu al t menos 2pi? Voy a hacer esto un poquito más recto. Esta función de acá abajo simplemente es el escalón unitario en 2pi, ¿no es cierto? Entonces, si aquí era pi, en 2pi es donde se va a dar el salto hasta el valor de 1. Este es el valor de 1. Todo este tiempo vale 0. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Acuérdense que también podría representar esto como mu de 2pi de t. Acostúmbrense a estas dos representaciones. Cualquiera de las dos estaría adecuado. Digamos que les digo, ¿cuál sería la gráfica? Les voy a dar otra función acá abajo. La gráfica de... Les voy a escribir en otro color. Púrpura. Le voy a hacer la resta de estas dos. Esta de aquí menos la de acá. Les digo mu de t menos pi menos mu de 2pi de t. ¿Cuál sería esa gráfica? ¿Cómo se vería? En el mismo lugar. O sea, les estoy diciendo, reste esta menos esta. Fíjense que aquí, antes del 0, estoy rotando 0 menos 0. No está pasando nada aquí. 0, ¿no es cierto? Igual antes de pi no está pasando nada, es 0 menos 0. Algo interesante es desde pi. Desde pi esta de acá arriba vale 1. Y la de abajo vale 0. O sea, le estoy restando 1 menos 0. Sigue valiendo 1. ¿No es cierto? Esto en pi. Pero en cambio, desde 2pi hacia arriba, ¿qué está pasando? Alguien dígame, ¿cuánto vale desde 2pi hacia arriba? Vale 1. Esta de aquí vale 1, ¿no es cierto? ¿Y esta de acá abajo cuánto vale? También vale 1, la 1, resta ¿no es es cierto? Entonces vale 0. ¿Ya? Aquí una mejor notación, que no le usé muy bien la notación, hubiera sido que si el 1 lo expresé de esta forma, el otro también debería mantenerme, ¿no? Entonces,
tratemos de arreglar eso. Déjenme coger el borrador, solo como para mejorar la notación, pero no estaría tampoco incorrecto, estrictamente incorrecto lo que escribí, pero mejor si mantenemos la notación de forma uniforme. Estoy restando las dos. Entonces podría ser t menos 2pi. Solo estoy restando la de acá arriba menos la de acá abajo. Entonces, fíjense en la gráfica de esta. La gráfica de esta función. Aquí está. ¿Ya? Más estrictamente, si queremos dibujarle, ser bastante estrictos en lo que estamos dibujando, este punto 2pi ¿dónde quedaría presente? ¿No es cierto? O sea, en 2pi, ¿cuánto vale? ¿Vale 0 o vale 1? ¿Ustedes qué dicen? En el punto 2pi, ¿la función vale 0 o vale 1? Porque si yo les digo, eso, ¿no es cierto? Si yo les digo cuánto vale en un poquito más allá de pi, ustedes saben que vale 1. Pero yo digo exactamente en 2pi, ¿cuánto vale? Valdría 0, ¿no es cierto? Así que aquí debería yo dibujar un círculo no pintado. Entonces, eso estamos tratando de escribir o hacer estas cosas lo mejor posible. Entonces, una mejor representación sería que este círculo no esté pintado, ¿no? Que esté pintado desde aquí hacia allá. Ya. Pero aunque ya van a ver luego en las clases de ingeniería que en realidad en estos puntos en realidad no está bien determinada, digamos, la función. Pero bueno, ahí está de acuerdo a mi definición matemática. Ok. De nuevo, ¿cómo representaría ahora la función? Vamos a hacerle con otro color. La función 2 mu de t menos pi. ¿Cómo sería la gráfica de esta función? Ricardo Gallegos, estás aquí. A ver, ¿cómo crees tú que se graficaría esta función? La única diferencia ahora es que le puse un 2 ahí al frente. ¿Cómo sería la gráfica? ¿Vale? 0 todo el tiempo. ¿En qué punto se da el salto? El salto se daría en 2pi. ¿Cómo le veíamos el salto? Voy a regresar acá. ¿Cómo le veíamos el salto aquí? ¿Dónde está el salto? En este punto, ¿no es cierto? Lo que esté al lado de la T. Entonces, aquí, ¿en qué punto veríamos que se da el salto? En pi. En pi, ¿no es cierto? Entonces, no te confundas ahí. ¿Y este salto hasta qué valor va? Iría hasta 1. Sí, esta cosa de aquí que yo estoy encerrando en este color rojo. Sí, eso vale 1, ¿no es cierto? Pues si no le viera el 2 ahí, esta cosa va hasta el 1. Pero hay un 2 multiplicando, pues. Entonces iría hasta 2. ¿No es cierto? Es hasta 2 que saltaría esta función. Entonces, fíjate, la gráfica de 2 mu t menos pi es esta que estoy mostrándote aquí. ¿No es cierto? Fíjense en este efecto de poner una constante acá al frente. Ese efecto ustedes ya lo habían visto antes, pues. Ese efecto lo vieron, por ejemplo, si yo les decía
¿cuál es la gráfica del seno de X? Ustedes podían hacer esa gráfica del seno de X, era algo así. Pero si les decía, ¿cuál es la gráfica de 2 por el seno de X? Como seno de X va entre 1 y menos 1, 2 por el seno de X en cambio va entre 2 y menos 2, ¿no es cierto? ¿Sí sabían ustedes eso? Algo así es lo que está pasando aquí. Esta función daba el salto hasta 1, pero si le pongo un 2 al frente, pues da el salto hasta 2. ¿Ok? En definitiva, nos estamos demorando un poco aquí en la función de paso unitario porque es una función que a veces ustedes no han trabajado, ustedes han trabajado con funciones trigonométricas, exponenciales, y a veces aquí en ingeniería les invocamos a la función de paso unitario y en matemática no les han enseñado. Por eso estamos un poco demorándonos aquí porque las vamos a necesitar. Estas funciones son muy reales en ingeniería. El hecho de aplicar un salto, por ejemplo, en un circuito electrónico donde yo tengo 0 voltios todo el tiempo y a un tiempo pi le conecto 2 voltios, lo que estoy haciendo es introduciendo en mi circuito electrónico una función de paso. ¿Ah? Entonces acostúmbrense a que yo o les doy la ecuación y ustedes saben lo que representa, o les doy esto que representa aquí y ustedes tienen que escribirme la ecuación. O sea, esta cosa funciona en los dos sentidos. Por ejemplo, en el siguiente ejercicio yo podría decirles, dictarles o mostrarles una gráfica y decirles, escriba la ecuación. Entonces digo, esto vale 0 todo el tiempo y luego salta a un valor de 2 y luego baja y vale 1 y luego vale 0. Entonces fíjense, 0 todo el tiempo, luego vale 2, hacerle más grueso esto, y luego vale 1, y luego vale 0 hasta el infinito. ¿Ah? Vale, estas líneas para que no nos confunda del valor de nuestra función. Ya le vemos, ¿no? Le vemos que este nivel es 2. Podríamos aquí indicar que este salto se da en pi. Digamos que este otro salto se da en, yo no sé, en 6. Digamos que este otro salto se da en 10. Digamos que este otro salto se da en, no sé, 5 pi. Este otro punto de aquí. Entonces, esta gráfica que está aquí, ¿cómo la escribiríamos? Usando nuestra notación de paso unitario. ¿Cómo creen ustedes que se escribiría esto? ¿Alguna persona que quiera decirlo? Pueden recordar algo como esto que hicimos aquí, miren. La resta de esto menos esto me dio esto. Es algo parecido. Va a ser la resta de funciones de paso. A esta función de paso le resto algo desde el 2pi hacia arriba. Me queda esta cosa de acá. Aquí les compliqué un poquito más. Solo les puse un escaloncito más.
¿Cuál sería? Profe, Mm. sería algo así como 2 por... Mu tienes que ser, ¿no es cierto? Mu de t Pero no sería 2 menos... por mu Ah, t menos... correcto. 2, muy bien. T menos pi. Pi. Más bien. menos, ¿Ya? Menos, perfecto. sería... Es que restarle algo. menos mu de menos 6, o sea, t menos 6. Perfecto. Vas bien, ya estás aquí. Y sería menos... Menos. menos, o sea, t menos 5 pi. Perfecto. ¿Ya? Muy bien. Está bien lo que dice el compañero, ¿no es cierto? A esta función, si el compañero únicamente hubiera dejado solo hasta aquí, solo esta verde, sería esta función yéndose hacia hasta el infinito, ¿no es cierto? Pero no es así. Le está restando esta cosa. Entonces, si nos quedamos solo 2 por mu t menos pi menos mu t menos 6, sería esta función yéndose hacia hasta el infinito, pero tampoco queremos eso, y le restamos esta final, y ahí sí ya nos quedamos yéndonos en cero hasta el infinito. ¿Ok? Copiémosle esta función. Peguémosle por acá abajo, veamos si se pega. Digamos que aquí en lugar de restarle menos mu t menos 5 pi, alguien le ponía menos 2. Menos 2 mu t menos pi. Fíjense en que ahí es lo que está haciendo es en el último tramo no le está restando 1, ¿no es cierto? Sino le está restando 2. Entonces la gráfica vendría por acá, por el menos 1. Así. Ahí se va hasta el infinito, sí. No esta de aquí. Entonces esta le voy a borrar. Esta de aquí no estaría. Porque esta persona le restó 2 mu t menos 5. O sea, le bajó 2 escalones. Entonces, en lugar de estar en 1, se bajó no al 0, sino al menos 1. Y ahí se va. Preguntas. Chévere, ya se ve que están entendiendo la lógica detrás de esta función de paso unitario. Hay otra función también que es bastante real, que ustedes a veces no le ven en su clase de cálculo y que a veces la necesitamos, y se llama la función delta de Dirac. Entonces, esta es la función, también se le usa mucho en ingeniería, función delta de Dirac o delta Dirac nomás, o a veces solamente le llaman la función, función delta de Dirac. Estas herramientas. A veces le llama la función impulso también. A veces se le simboliza con este símbolo. Igual estoy usando aquí la función de t. ¿Y cómo se define esta función delta de Dirac? Es una función que vale infinito
Esta función vale infinito cuando el tiempo es igual a 0 y vale 0 en cualquier otro caso. ¿No? Entonces esta es otra función bastante real. En cualquier otro caso. O podría haber puesto aquí también un tiempo distinto de 0. Sería lo mismo. Pero esta también representa cosas que pasan en la realidad. Por ejemplo, si en un circuito tengo 0 voltios y por ahí a un tiempo 0, yo le aplico un voltaje súper alto. La gráfica hubiera sido mejor. Algo así, un voltaje súper alto. Es tan alto que es infinito en comparación con lo que estoy manejando en mi circuito. ¿Ya? Entonces, la función que representa esto es un impulso. O, por ejemplo, a una pelota de golf le doy un golpe con un palo de golf. Lo que estoy haciendo es que no hay ninguna fuerza sobre la pelota de golf y a un cierto tiempo, en este caso 0, se aplica un impacto muy grande en un corto tiempo. Entonces, podríamos decir que ese impacto es infinito sobre esta bola de golf. ¿Ok? Por definición, lo que uno, porque yo le estoy creando esta función, yo le estoy definiendo, yo digo, a ver, voy a creer que esta función vale infinito, cuando el tiempo es 0, vale 0, pero yo por definición digo la integral desde menos infinito hasta más infinito de esta función, de la función delta de Dirac de x es igual a 1. ¿Ah? O sea, le estoy diciendo el área por aquí es igual a 1. Yo le estoy creando, por lo tanto yo puedo decir eso. Entonces esto podrían ustedes decir por definición. Entonces, ¿cómo se representa? ¿Cómo se le dibuja a esta función? Me voy a hacer un pequeño espacio aquí. Sería al tiempo 0, yo tendría que poner un punto en el infinito, ¿no es cierto? Irme bien arriba en un cuaderno hasta el infinito y ahí poner un punto. Pero para no hacer eso, lo que normalmente se hace, uno representa esquemáticamente, lo que hace uno es señalar una flechita hacia arriba y dice, se está yendo hasta el infinito, ¿cierto? ¿Y de qué longitud le hago esta flechita? De longitud 1, porque el área es 1. Entonces, esto de acá arriba es lo que pasa en la realidad, pero esto de acá abajo es lo que yo en realidad dibujo, digámoslo así, en mi cuaderno. ¿Qué nos molesta un poco de esta función delta de Dirac? Nos molesta esto de que cómo es posible que algo que valga infinito, su integral desde menos infinito hasta más infinito, nos dé igual a 1. Esto está medio ilógico. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Podrá una cosa que valga infinito tener una área finita? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible? Entonces, para esto les invito a pensar, para que vean que esto sí puede pasar, que una función que tenga un valor infinito por ahí, la integral tenga un valor finito, les invito a pensar en otra función que nos va a ayudar a tener una mejor idea de esta función. Pensemos en una función llamada d tau, que depende del tiempo esta función. Y esta función vale 1 sobre 2 tau cuando el tiempo
está entre menos tau y tau. Y vale 0 en cualquier otro caso. En cualquier otro caso. Entonces, si alguien me dice, dibuja esta función, yo voy y digo, es la gráfica de esa función, es algo así. Dice, vale 0 todo el tiempo, excepto entre menos tau y más tau. Vale 0, ¿no? Pero entre menos tau y tau, ¿cuánto vale? Entre menos tau y tau, esta función vale 1 sobre 2 tau. O sea, la altura de esta cosita de aquí es 1 sobre 2 tau. Entonces aquí en el eje de las y podría poner 1 sobre 2 tau. Ahí está esta función de tau. De tal manera que fíjense en que si yo les digo, ¿cuál es la integral desde menos infinito hasta más infinito de esta función de tau de t con respecto a t? Quiere decir el área bajo la curva, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale esta área? Solo por inspección ustedes me pueden decir cuánto vale esta área de este rectángulo. ¿Cuánto? 1 sobre todo. Verás, el área del rectángulo sería base por Uno. altura, ¿no es cierto? ¿La base cuánto vale? No sé si es verdad, no me olvidé del tau, sí, solo le agregué 1. ¿No es cierto? Porque la base es 2 tau. Y la altura es 1 sobre 2 tau. La altura, entonces el área es igual a 1. Correcto. Piensen ustedes, ¿qué pasaría en el caso en el que el tau empieza a hacerse pequeñito, este tau? Digamos que le hago a la mitad este valor de tau. Como el valor de tau se hizo más pequeñito, la altura de este rectángulo, ¿sí o no que es más alta? Porque estoy dividiendo para un valor más chiquito. Entonces el denominador es más pequeño, la altura es más alta. ¿De acuerdo conmigo? Pero igual, ¿sí o no que el área bajo esta curva va a seguir siendo 1? Porque igual sigue siendo el área, la base 2 tau y la altura 1 sobre 2 tau, entonces sigue siendo 1. ¿Y qué pasa si sigo con esta lógica y le sigo haciendo al tau más chiquito? Pues la altura se va haciendo más grande. ¿Y cuánto vale el área bajo esta curva de color tomate? Vale 1. ¿Y qué pasa en el caso en el que yo tome el límite? Cuando tau tiende a ser 0 de esta función de tau. En el límite, cuando este tau tiende a 0, ustedes tienen que darse cuenta que esta base es muy chiquitita y en cambio la altura, ¿cuánto es? Es infinita, ¿no es cierto? Porque voy a estar dividiendo casi que para 0. Ustedes saben que al tomar el límite no es que reemplazo el 0 aquí, sino una cosa muy chiquitita. Entonces el 1 dividido para una cosa muy chiquitita es una cosa muy grandotota. Casi que infinito de altura. Pero igual, el área o la integral desde menos infinito hasta más infinito va a seguir siendo 1. Entonces, fíjense en cómo el límite cuando tau tiende a 0 de esta función, esa es nuestra función delta de Dirac. Es una cosa bien angostita y bien alta que tiene un área de 1. Si ha sido posible que eso nos habíamos preguntado, ¿cómo es esto posible que algo que tiene una altura infinita tenga una área de 1? Ahí está, ya les estoy demostrando. ¿Ok? Entonces, esa es la función delta de Dirac. Ups, se me acabó mi pizarrón.
Permítanme guardar este pizarrón para que después ustedes puedan verlo. Este, clase 8 me parece que es de mate aplicado. Guardémosle. Y limpiemos un poco el pizarrón. En otro pizarrón más grande. Entonces, ya le conocemos a la función delta de Dirac. Si yo les digo, grafiquen la función delta de Dirac de t, ustedes le pueden graficar. En 0, ustedes le hacen una flechita de longitud 1. ¿Cierto? Si yo les dijera, grafiquen la función delta de Dirac t-3, significa que yo le estoy desfasando, ¿no es cierto? Ya no va a valer infinito al tiempo 0, sino al tiempo 3. Ya sabíamos eso. Desplazar hacia la derecha es bastante sencillo. Entonces, la gráfica sería una flecha de longitud 1. Y así sucesivamente yo les puedo seguir mostrando ciertas funciones delta de Dirac. Por ejemplo, de t-3 y esto multiplicado por 2. ¿Cómo será la gráfica de eso? Es una función. Si aquí está el 0, aquí está el 1, aquí está el 2 y aquí está el 3, entonces yo tengo que dibujar la flechita en 3, pero de una longitud de 2. Porque es el doble, pues. Si el área de esta vale 1 multiplicado por 2, el área de esta vale 2. Y la cosa funciona en las dos direcciones. Yo podría darles la gráfica y pedirles la representación. Por ejemplo, si les digo que un cierto mecanismo recibe 2 impactos. Entonces les digo, yo tengo un mecanismo que al tiempo 1, bueno, mejor digámosle al tiempo 2, recibe un impacto de magnitud 3. Y después al tiempo pi, voy a estar por aquí, recibe un impacto de magnitud 1.5. Ustedes tienen que estar en capacidad de escribir eso aquí. ¿Quién me dicta cómo yo represento en forma de ecuación esta gráfica? Solo tengo que hacer la suma de dos impactos o dos impulsos, como ustedes quieran llamarlo. ¿Cómo sería? Aarón Ocaña, ¿tú qué dices? ¿Cómo sería? Inge, chuta, profe. ¿Mm? ¿Cómo sería? ¿Está Aarón? A ver, eh, sería 3 veces la función delta de Dirac de t-2, Perfecto. ¿Más? más 1.5 veces, o sea, 3 medios creo que sería,
de la delta de Dirac de t menos pi. Perfecto. Ok. Entonces aquí está escrito lo que acá está dibujado. ¿Cierto? Es la suma de dos impactos. Es como si les dijera, sumen este de acá arriba con este de acá abajo. Podrían ustedes crear una nueva función. ¿No? Estamos solo recordando cosas de funciones, porque nosotros recién vamos a entrar a cálculo multivariable. Les estábamos recordando a las funciones. Y ahorita vamos a entrar recién a definir, por ejemplo, ahora, ¿qué será la función con muchas variables? ¿Qué será una función multivariable? Una vez que ya hemos recordado algunas de las funciones, nosotros queremos ahora definirle. Primero vamos a hacerlo intuitivamente, después más formalmente a esta función multivariable. Y nosotros ya sabíamos lo que era una función en forma general. Era una máquina. Una función era una máquina. Aquí está la función. A la que yo le pongo algo y ella me entrega algo. Por ejemplo, le pongo un número o un escalar. Y si me entrega un escalar, a esta función a veces se le conoce como una función escalar, que son las que estábamos viendo hasta el momento. Pero ahora quiero yo que piensen en otra función, en otro tipo de función, que también es una máquina, que acepta no un número, sino una combinación de números, o acepta muchas variables. ¿Sí? Alguien puede decir como un vector, algo así, puede ser. Entonces, acepta muchas variables. Muchas variables. Pero esta me entrega un escalar. Un escalar. Por ejemplo, yo podría ingresar los valores 2 y 3. Y esta función me entrega un escalar. ¿Sí? Por ejemplo, si es la función que me calcula el volumen de un cilindro. Ustedes saben que para determinar el volumen de un cilindro, ustedes necesitarían el radio y necesitarían la altura. ¿No? Digamos que este es el radio, este coordenada de aquí, y esta es la altura. Entonces la función hace algún procesamiento, pi por radio al cuadrado, de ahí por la altura, y les dice el escalar. Ese es un ejemplo de una función. Como acepta muchas variables, a veces se le llama función multivariable. ¿No? Entonces, muchas cosas entran, una sale. Como en el ejemplo de para calcular el volumen de un cilindro. Yo necesito dos datos y me sale ese escalar. O tal vez para calcular el volumen de un gas ideal. ¿No es cierto? Ustedes han calculado el volumen de un gas ideal. Un gas ideal. Ustedes quieren saber cuál es el volumen. Ustedes tal vez necesitan dos datos, ¿no? Después necesitan el dato de la presión y el dato de la temperatura. Y con la fórmula del gas ideal ustedes obtienen la presión dirigida. El volumen. ¿Ya? Si ven que el volumen es un escalar. Y los datos que yo estoy ingresando son muchos datos. En este caso, presión y temperatura. Pero no solo tienen que pensar así, como que dos datos ingresan y me sale uno. Puede ingresar muchos datos, ¿no es cierto? ¿Qué tal si yo tengo otra función que necesita muchos datos para hacer el cálculo? Esta máquina necesita no solo dos datos, sino, no sé, 6 datos. X3, X4, X5,
y x6. Y la máquina hace algo y me entrega un valor, un escalar. ¿Se les ocurre algo alguna cosa que ustedes meten un montón de datos y sale un valor? Déjenme pensar. Puede ser una función objetivo en programación lineal, profe. Puede ser. Puede ser. No sé si para calcular el peso de una persona, algún científico dice, deme el dato de la edad, deme el dato de la masa corporal, deme el dato de la altura, deme el dato del índice de grasa, deme el dato, y él crea un software o una función y que les dice, ah, ya, esta persona pesa 120 kilogramos o algo así. ¿Ya? Esa sería una función multivariable. ¿Ok? Entonces, al igual que las funciones de una sola variable, en las funciones de una sola variable, ustedes para un punto o un número obtenían un valor, ¿no es cierto? Y no podían obtener dos valores. Aquí pasa algo así. A esta cosa de aquí se le puede uno pensar como un punto, solo que en vez de en una dimensión o en dos dimensiones, un punto en dos dimensiones es un punto en 6 dimensiones, pero mi función me va a entregar un escalar. No me puede entregar dos escalares. Eso no está permitido, ¿no es cierto? Que me dé dos valores para una misma coordenada en estas 6 dimensiones o las dimensiones que ustedes crean conveniente. Entonces, estas funciones, aquí esta función está definida, digamos así, de un espacio R a la 6 y me está dando en un espacio a la R. Puede ser. Tal vez acá arriba yo tengo un espacio de 2 dimensiones de R al cuadrado, porque me está dando 2 al cuadrado, en un espacio a la R. Y acá también algo parecido así estábamos haciendo, en un espacio a la R. Sí puede pasar eso. Entonces fíjense en cómo los conceptos que nosotros teníamos en cálculo de una variable, aquí es lo mismo, solamente que les vamos a nuestra mente a extrapolar a más variables. Y a darnos cuenta que esta cosa de aquí es un punto en el espacio de 6 dimensiones. Pero muy bien podría tener un número n de dimensiones, ¿no es cierto? Un espacio R a la n. Entonces ahí voy a tener un x1, un x2 y así sucesivamente hasta un xn que me representan este punto en un espacio de n dimensiones. Pero igual voy a obtener un escalar por el momento. Por el momento me quedo en un escalar. Yo les puedo dar algunos ejemplos de algunas funciones ya más explícitamente, si quiero definirle alguna función, por ejemplo, así como en el espacio de una dimensión, yo les decía, por ejemplo, la función f es una función de los reales en los reales, de tal manera que esta función y, no sé, sea igual al coseno de x. ¿No? Esta función. Ustedes saben que esta máquina, porque toda función es una máquina, acepta que ingresen reales y me va a entregar reales. ¿Ah? Esto siempre cuando uno define una función lo hace así formalmente, ¿no es cierto? Si se acuerdan eso de su clase de cálculo. Uno definía así las funciones. Siempre decía f es igual a los reales en los reales. ¿Ah? Esto es para darme cuenta qué va a ingresar adentro de mi máquina, qué puede ingresar, en este caso son números reales, y qué puede salir de mi máquina, en este caso son reales.
Sí, ustedes hasta cuando tienen una máquina, pensemos en una trituradora, ustedes tienen una trituradora, se compran una trituradora y la trituradora les dice, verá, esta trituradora funciona con alimentos, ¿no? No vaya a poner piedras, porque no le va a funcionar. Pero también hay trituradoras de piedras. Entonces uno cuando se compra una trituradora de piedras, ahí le va a decir, esta máquina funciona con piedras. Y también tritura alimentos. Si usted quiere meterle alimentos, también le va a triturar. Entonces por eso a veces uno optaba por mencionar qué es lo que puede usted ingresar en esta función, ¿no? Ojo con eso. Entonces, estas formalidades a veces uno se olvida, uno dice directo la función y es igual a coseno de x. Sí, sí, pero valdría tomarnos un poquito más de tiempo y decir que esta función que nosotros acabamos de crear está pensada de los reales en los reales. ¿Ya? Yo podría obtener el dominio, por ejemplo, a veces es útil estas cosas, ¿no es cierto? Yo decía, ¿cuál es el dominio de esta función? O sea, todos los valores de los reales que son aptos para ingresar en esta función. O sea, y lo mismo si seguimos en la idea de la trituradora, todos los alimentos que son aptos para ponerle en esta trituradora, pues, ¿no es cierto? Entonces, usted puede poner alimentos, pero tal vez no puede todos. ¿Ya? Tal vez haya alguna trituradora que acepta todos los alimentos. Aquí, usted le puede poner reales, pero tal vez no todos los reales. En este caso sí, la función coseno acepta todos los reales. Pensemos en una función que no acepte todos los reales. Tal vez si pienso en una función g definida de los reales en los reales, de tal forma que mi variable y, si ustedes quieren, mi variable y sea igual a la raíz cuadrada de x más 1. ¿Eh? Entonces yo estoy diciendo, me está diciendo, y siempre tener la idea de que es una máquina, ¿no? Me está diciendo, esto es una máquina que acepta que usted meta reales y le va a sacar reales. Ah, ya, muy bien. Entonces yo podría obtener el dominio, ¿no es cierto? El dominio. A pesar de que acepta los reales, no todos los reales le podría aceptar, porque por ejemplo, si es que este valor de acá adentro me da negativo, voy a tener la raíz cuadrada de un número negativo, cosa que no es un real. Así que de los reales, en realidad, lo que yo voy a aceptar que entre en esta máquina es los que x más 1 sean mayores o al menos iguales a 0, ¿no? Porque raíz de 0 también sí podría ser. Entonces el dominio aquí viene dado por x mayores o iguales que menos 1. Entonces alguien podría escribir más formalmente algo como el dominio son todos los x tales que x sea mayor que menos 1. ¿Sí? Entonces, a pesar de que esta cosa estaba definido de los reales en los reales, no es que todos los reales puede funcionar con esta máquina. Pues. Si usted pone una cosa que es menor que menos 1, como por ejemplo el menos 2. Menos 2 más 1, me queda menos 1, raíz de menos 1, y es una cosa que no es real. ¿Ah? Entonces, a pesar de que su trituradora acepta alimentos, capaz que si usted le mete algún alimento medio raro, no sé, panela o algo que sea duro, esta trituradora se rompe y se daña. ¿Ya? Entonces, el dominio es buscar cuáles de los reales, en este caso, realmente pueden funcionar con mi función, que al final es una máquina. ¿Se está entendiendo? Otra cosa hubiera sido si yo definía mi función, tal vez venía otra persona y la definía de los complejos, en los complejos. Ah, entonces es una máquina que sí acepta valores complejos aquí y también acepta que yo saque valores complejos. Entonces ahí el dominio habrá que buscarle de otra manera. Como cuando me compraba una trituradora
que sí aceptaba piedras. Ah, ya, chévere. Esa sí acepta piedras. Y algo parecido con las funciones multivariables. Por ejemplo, una función multivariable lo voy a definir de la siguiente manera. Digamos que yo tengo una función f de los reales al cuadrado en los reales, tal que mi función z sea definida por la raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado más y cuadrado. Fíjense, esta es una función multivariable, porque ya no tengo solo una variable como yo tenía antes, ¿no? Antes solo tenía solo la x. Ahora en este caso tengo dos variables, es una función del R2 en 1. O sea, es una máquina que acepta dos variables y me va a entregar un escalar, ¿no es cierto? Entonces, alguien me diría, usted definió de R al cuadrado en R. Tal vez podría darme otro ejemplo de una función de R al cubo en R. ¿Sí? Hagámosle con otro color. Te voy a dar otro ejemplo de otra función de, llamémosle G, de R al cubo en R. Entonces posiblemente podríamos llamarle W a esta nueva función. W que sea igual a, sí, podría ser inclusive media parecida a esta. Podría ser 25 menos x al cuadrado más y al cuadrado más, y no necesariamente tiene que ser parecida. Me voy a inventar aquí logaritmo natural de z, algo así. Ya, esta es una función multivariable. De hecho, necesito ingresar 3 valores y me va a obtener un valor de salida. Y así sucesivamente. Podría irme hasta las 6 variables. Yo creo una función h. Seguimos solo pensando. Todavía no damos nada de formalismos. Estamos solo pensando R a la 6 en R. De tal manera que esta nueva función h, digamos que se define como solo la suma de todos estos. Sería, no puedo usar x, y, z, usemos x1. x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más raíz de x3, me estoy inventando, más el logaritmo natural de x4 más x5 y más, no sé, x6 elevado a la menos 1. ¿Bien? Y le podría representar de cualquier forma, podría ser una función y igual a todo esto. Fíjense que solo estamos extrapolando nuestros conocimientos de cálculo de funciones de una variable a funciones de más variables. Y así como de las funciones de más variables, yo puedo obtener, por ejemplo, el dominio. Copiemos esta función de aquí. Las funciones de una variable, yo podría obtener el dominio. Las funciones de dos variables, tal vez podría yo también obtener el dominio. Y el dominio es solo pensar. Usted me dice que cualquier real puedo meter ahí. Veamos cuáles realmente puedo meter ahí, ¿cierto? Por ejemplo, si esta cosa que está acá dentro de la raíz es una cosa negativa, no voy a poder obtener un número real a lo que saque la raíz cuadrada de una cosa negativa, ¿no es cierto? Así que, si yo quiero sacar el dominio, tengo que asegurarme que este 25 menos x al cuadrado más y al cuadrado, esta cosa tiene que ser mayor o a lo mucho igual a 0. Porque si no,
no va a funcionar esta máquina. Entonces, despejando este 25 pasaría al otro lado. Entonces me quedaría menos x al cuadrado más y al cuadrado. Esto mayor o igual que menos 25. Y en esta inecuación puedo multiplicar todo por menos 1 y me quedaría x al cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 25. Entonces alguien puede escribir esto como que el dominio, o sea, qué valores realmente puedo yo poner dentro de la función, son todos estos valores x, y, tal que se cumpla esto, ¿no? Se cumpla que x al cuadrado más y cuadrado sea menor o igual que 25. Este vendría a ser el dominio de esta función. Acá arriba ya habíamos sacado un dominio para esta función de aquí. Le habíamos sacado el dominio de esta función, que era de una sola variable. El dominio era todos los x, de tal manera que x sea mayor o igual que menos 1. Y yo, tal vez alguien dice, ¿me puede dibujar esto? Sí, porque tengo una sola dimensión. Es fácil, si usted me pide que yo le dibuje esto, y aquí está la recta numérica, este intervalo que usted quiere que yo le dibuje es un intervalo que va desde menos 1, aquí está el menos 1, entonces le incluye al menos 1 y va hasta el infinito, ¿no es cierto? Este es el dominio. O sea, yo puedo representar gráficamente el dominio. Algo así no puedo hacer acá, en la que acabé de encontrar el dominio. Sí, porque todavía tiene 2 dimensiones y yo sí tengo un plano de 2 dimensiones. Entonces, en este plano de 2 dimensiones, yo sí podría tratar de representarle a ese dominio. El dominio de las combinaciones de x, aquí le puedo poner x y acá y. Y le digo, de todas las combinaciones de esta forma, donde se cumpla esto de que x al cuadrado más y al cuadrado sea menor o igual que 25. Si ustedes, por ejemplo, reconocen que x al cuadrado más y cuadrado igual a 25, se trata de un círculo con centro en el origen y radio 5. ¿Cierto? Eso que yo acabo de pintar en color rojo se trata del círculo x al cuadrado más y cuadrado igual a 5 al cuadrado, ¿cierto? O sea, aquí vale el 5, acá está el 5, o sea, el radio es 5, porque está aquí 25, lo mismo, yo podría escribirle 25 en lugar de 5 al cuadrado. Pero a mí me están pidiendo todos los puntos donde se cumpla esto, de que x al cuadrado más y cuadrado sea menor o igual que 25, o sea, son todos estos puntos de acá adentro. Tal vez le podría haber hecho de otro color para especificarles que, voy a hacer en color púrpura, que todo lo que estoy pintando en color púrpura se trata de esta cosa de aquí, de esta inecuación de aquí. Mientras que lo que pinté en color rojo es la ecuación, la ecuación de la circunferencia. Y este color púrpura, como dice, igual también, o sea, le está incluyendo a esta circunferencia, ¿no es cierto? Está incluida ahí, en esa circunferencia. Entonces yo aquí puedo poner cualquier combinación que caiga aquí adentro de este círculo. Por ejemplo, podría poner el punto 0, 0. Claro, se pone 0 aquí, 0 acá, le da raíz de 25, tiene un valor real. Sí, no se daña su máquina. No se daña. Puedo poner 1, 1. Claro, usted pone aquí 1, 1. Le queda 2, 25 menos 2. Un cierto número y su máquina no se daña. Le puedo poner 10, 10. No. Ahí si su máquina se va a dañar, está fuera de su dominio. Está poniendo la panela en su trituradora. A pesar de que es un alimento, a pesar de que es un real, no está en el dominio.
de lo que la máquina hace. Entonces le pongo 10, 10, aquí esta cosa se hace 100 más 100, 225 menos 200, me da un número negativo, dañada la máquina. Esta no está hecha para eso. Claro, si hubiera definido tal vez en los complejos, ahí no se daña esa máquina. Preguntas. Fíjense aquí que en vista de que este valor de X y Y, este valor que está aquí entre paréntesis, se está moviendo, si ustedes lo ven, entre 0 y 5, el valor de Z va a estarse moviendo entre 0 y 5 también. Porque en el caso en el que esto valga 0, Z vale 5. En el caso de que esto valga 25, Z vale 0, ¿no es cierto? Pero alguien puede decir el contradominio. El contradominio de Z es igual a 0 y 5. O sea, sería un intervalo que va entre 0 y 5. Vamos eso un poco más formalmente. Entonces, el contradominio. O sea, todo lo que me va a arrojar mi máquina. Mi máquina me va a arrojar valores de Z, que ya sabemos son escalares, ¿no? Entre 0 y 5. Eso es lo único que esta máquina va a producir. Va a producir valores de entre 0 y 5. Si usted se mantiene dentro de esto. Por ejemplo, si pongo 1, 1. 1 más 1, 2. 25 menos 2. Y a eso la raíz cuadrada va a ser un valor que está entre 0 y 5. O si pongo 0, 0, que sería el centro de esta circunferencia, me queda 5, el caso más extremo. O si pongo el punto 5 en X, 0 en Y, 5 en X, 0 en Y, me queda 25, 25 menos 25, 0, el otro extremo. Entonces aquí está intuitivamente lo que es una función multivariable. Acá les había dado otras funciones multivariables. El dominio, por ejemplo, de esta función multivariable, nosotros le pudimos representar en forma de una gráfica, pero no se acostumbren a eso. Porque, ¿qué pasa cuando ya tengamos más variables? Como este caso de aquí. Yo tengo 6 variables. Digamos que yo digo, quisiera buscar el dominio, o sea, qué valores de esta máquina no va a dañarse. ¿Cierto? Y ahí ustedes quieren representarlo gráficamente como aquí. No pueden, porque no vivimos en un mundo de 6 dimensiones. Vivimos en un mundo de máximo 3 dimensiones. Así que hasta 3 dimensiones tal vez podríamos representarle en forma gráfica, pero ya más allá no podemos. Así que no se acostumbren a verles a estas cosas en forma gráfica, porque para nuestra clase de cálculo multivariable no nos va a servir mucho. Algo parecido a lo que pasaba en programación lineal. Usábamos el método gráfico, sí, pero hasta unas 2 dimensiones nomás. Y de ahí, para más dimensiones, ya nuestra mente tiene que estar proyectando estos conceptos nada más, pero no los voy a poder representar. Aquí les he definido medio informalmente lo que es una función multivariable.
Tal vez en este punto debería yo definirle ya más formalmente lo que es una función de n variables, o que es lo mismo multivariable. Entonces podríamos decir, es una función, es un conjunto de pares ordenados, ¿no es cierto?, de la forma PW. Entonces, ustedes leen algo así, es un conjunto de pares ordenados de la forma P, W. ¿Qué se entiende esta P y W? O sea, es su máquina, ¿no es cierto? Ustedes saben que pueden ingresar un cierto punto, X1, X2 y así sucesivamente hasta Xn. A este le podemos llamar P. Y yo lo que obtengo de la máquina le puedo llamar, que sé que es un escalar, un W. Eso es lo que está diciendo. Es un conjunto de pares ordenados P, lo que entra, o el conjunto de todos los puntos admisibles que recibe mi función, que también recibe el nombre de dominio, y W, en cambio, es el conjunto de todos los valores resultantes, que recibe el nombre de contradominio. Entonces, la función de n variables es un conjunto de pares ordenados de la forma PW, en la que a cada punto P del dominio, a cada punto P del dominio, se le asigna o le corresponde uno, y aquí voy a resaltar, y solo uno, y solo un elemento del contradominio. Eso era lo más importante. Esto ustedes ya... Ustedes ya lo habían visto para funciones de una sola variable. Aquí lo estamos haciendo, generalizando este concepto para n variables. O sea, es una máquina ya más complejita. Acepta un montón de ingredientes y me produce un ingrediente final. Preguntas. Hemos hablado de varios temas del día de hoy. Les voy a dejar un deber que todavía tal vez no lo puedan completar hasta que no tengamos la siguiente clase. De todas maneras, les voy a dejar en el aula virtual y les voy a dar más plazo para realizarlo. Entonces, todavía no inicien hasta, o si quieren revisarle, podrían empezar a revisarle, pero más bien vamos a completar los conceptos para en la siguiente clase. Ahí les completo más conceptos para poder completar el deber que les voy a dejar en el aula virtual. ¿Ok? Tenemos bastantes conceptos que recordar, así que por el día de hoy quedémonos ahí. Siempre en matemáticas uno debe procesar toda la información que recibe de forma lenta, pensar, no vayan a querer digerir todo esto en la primera vez que ustedes que alguien les expone a esto, vuelvan a releer los conceptos que hablamos hoy día y ahí les van quedando las cosas un poco más claras. No se asustan al inicio si algo no entienden y no se rinden en el entendimiento sino le tienen que seguir leyendo y a veces ni siquiera con eso. En matemáticas uno tiene que mantenerse siempre abierto y a seguir cerrando ciertas dudas que pueden quedar por ahí. Vamos a contribuir a cerrar todas esas dudas. Por el día de hoy quedémonos ahí. Procesen esto y nos veríamos la siguiente clase. Muchas gracias, jóvenes.
Gracias, profe. Gracias. Gracias, amigos. Hasta Gracias, luego. Inge. Hasta luego. Chao, chao. Inge, yo tengo una pregunta, disculpe, en Claro que relación sí. al deber. ¿Ya? En el deber, tenemos que subir únicamente lo que es lo que hacemos el planteamiento y la respuesta, o también tenemos que adjuntarle una imagen del método que usamos. Tú estás hablando del deber de programación lineal en Excel, ¿no es cierto? Sí, el de Excel. Solamente quisiera un print screen de la tablita en Excel con la respuesta. Entonces yo ya veo ahí que le has implementado en Excel las columnas, las filas y que el solver te ha sacado la respuesta. Porque ya la formulación ya les evalué, ¿se acuerdan que ya les mandé un deber de formulación? Así que la parte de formulación yo ya la evalué. Más bien aquí solamente les estoy evaluando si pueden usar Excel para llegar a una respuesta. Así que traten de hacerle un print screen al Excel que han hecho donde yo pueda ver la respuesta, que han llegado a una respuesta. O escriban la respuesta que les dio el Excel. Más la respuesta, no tanto la formulación. ¿Contesta eso tu pregunta? Sí, muchas gracias. Ya. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una duda con respecto al informe grupal que debemos hacer. Estamos discutiendo con los compañeros y no recordábamos el formato que debía tener el informe, profe. Si nos había pedido en IEEE o realmente no importa. A ver,